días, bendiciones para todos. Qué gozo de estar otra vez en esta escuela dominical. Bienvenidos. Hoy estaremos tocando un tema muy importante con respecto a la esperanza una vez más. Pero primero vayamos al Señor para pedirle que Él nos guíe en el entendimiento de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, Señor, con respecto a esa esperanza viva que nuestro Señor Jesucristo da a la humanidad. Permite, Padre, que el tema de hoy podamos, Señor, ponerlo, guardarlo y después utilizarlo en el momento necesario, porque ese es el completo trabajo que debemos de llevar a cabo con respecto al buen uso de tu palabra. Guíanos, Señor, y pedimos que tú abras en este momento nuestras mentes y nuestros corazones para poder atender a lo que dice tu palabra con respecto a esta esperanza que se llama Jesucristo, tu Hijo. Pues venimos en su nombre y rogamos todo esto en su nombre. Amén. Bueno, en este día el tema que vamos a estar tocando se titula La durabilidad de nuestra esperanza. La durabilidad de nuestra esperanza. El pasaje bíblico que estaremos leyendo en esta ocasión estará en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Pedro, y vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 17 en secciones. Así que vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué es bueno sentir dolor cuando estamos enfermos? ¿Cuál será la razón del sufrimiento, de ese dolor que sentimos cuando vienen las enfermedades? Y yo soy uno que el dolor a mí no me agrada mucho. Hace mucho tiempo, cuando estaba con una condición extrema de dolor en mi espalda, había ocasiones que el dolor era tan intenso que lo único que podía calmar ese dolor eran medicamentos que se me habían dado para combatirlo, pero eso no arreglaba el problema. La solución era temporal, momentánea, y no fue sino hasta cuando logré tener una cirugía en la espalda que se alivió de una forma más grande. Logré obtener un alivio con respecto a ese dolor. La idea central de la lección de hoy dice así: podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. Hay sufrimientos que son necesarios. Debemos de pasar por ellos, porque si no tuviéramos un dolor, entonces, ¿cómo saber si hay algo malo en nuestro ser? En todo caso, el sufrimiento que padecemos deja claro, es evidente que la esperanza que tenemos es mayor que cualquier dolor que podamos enfrentar. Para poder dar un poco de lucidez al tema, les voy a leer lo que dice la aplicación para la vida con respecto a esto. Dice así: una de las realidades más difíciles de la vida es el sufrimiento por el cual todos pasamos. No debe sorprendernos que este ha sido la causa por la que muchos rechazan la fe cristiana. Se preguntan por qué un Dios soberano puede permitir el sufrimiento. Para algunos, la doctrina de un Dios bondadoso y omnipotente no es compatible con la existencia del mal en el mundo. Dicen
que un Dios bueno y todopoderoso, como nosotros los cristianos predicamos, eliminaría todo mal, todo dolor, todo sufrimiento e injusticia en el mundo. Ante esas negaciones, la palabra de Dios responde con 4 realidades. Primero, Dios es bondadoso. Dios es bueno todo el tiempo. Segundo, Dios es todopoderoso. A Él no hay nada que le sorprenda. Tercero, el mal existe. Desde que el ser humano cayó espiritualmente, el mal en el mundo continuará existiendo. Y cuarto, Dios tiene una razón moral por la cual Él permite que el mal exista. De una manera muy tangible, podemos recordar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios permitió que su Hijo sintiera el más horrendo mal con el fin de reconciliar a la humanidad con Él. Así nos dice 2 Corintios 5:9. Dios dejó que su Hijo fuera empobrecido para enriquecer al pecador arrepentido. Así nos dice 2 Corintios 8:9. Por eso, cuando llega el momento de hablar acerca del sufrimiento, es importante que veamos y nos comparemos a ese sufrimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No solamente recordarlo el día de ese Viernes Santo, en Semana Santa, sino constantemente. Especialmente cuando estamos en esos momentos difíciles. Y comparemos si el sufrimiento que nosotros tenemos puede ser mayor que el mismo sufrimiento que Cristo sufrió por ti y por mí, que no merecíamos que Él sufriera por nosotros. El sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz es el amparo que Dios provee para ver el propósito saludable de Él en medio de las pruebas que experimentamos. Jesús nunca nos desamparará y por eso podemos mantener nuestra esperanza firme en el Señor. ¡Qué gran noticia! ¡Qué excelente mensaje! Solamente por ese sufrimiento que Cristo tuvo y padeció, nosotros podemos tener un alivio completo de cualquier situación en la que nos encontremos. Vayamos pues entonces a la palabra y veamos qué es lo que nos dice el Señor con respecto al tema de cómo podemos soportar el sufrimiento poniendo nuestra esperanza en el Señor. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En esta ocasión, el apóstol Pedro nos enseña a través de estos versículos que nuestra esperanza nos mantiene firmes a pesar de las circunstancias
penosas de la vida. ¿Sabe? El cristiano no cambia, no debería cambiar por causa de las dificultades. El apóstol Pedro espera que nuestro carácter continúe. Por eso él nos dice que seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. A pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, nuestro carácter debe de mantenerse. Debemos de continuar presentándonos ante las personas como esos individuos que han sido transformados por la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a bendecir cuando inclusive nos encontremos atribulados. O sea, el punto aquí no es que en lugar de acudir a la queja, porque hemos sido lastimados, el cristiano en vez tiene la oportunidad de ir más allá, de mostrar el amor de Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque el incrédulo no espera ese tipo de actitud. Sin embargo, cuando nosotros nos comportamos de esa manera, Dios no solamente nos puede transformar a nosotros, sino a aquellas personas que no tienen temor del Señor. Y por eso el cristiano debe de vivir bien, sabiendo que Dios lo ve. Dios está observando para ver de qué manera nosotros nos comportamos. Alguien por allí hizo un chiste de que cuando él se golpea trabajando con un martillo el dedo, en vez de levantar una mala expresión, siempre habla con una expresión agradable. El Señor sea bendecido, que Dios te bendiga, o gracias a Dios. De una manera, Dios quiere que nuestro vocabulario vaya cambiando, vaya santificándose, porque el Señor espera y está atento a la forma en como nosotros vivimos en esta vida. Y la verdad es que la palabra nos dice que Él escucha nuestras oraciones. Él está atento a esas injusticias. Y créame que cuando alguien lo ha tratado injustamente a usted y usted no busca cómo desquitarse, ni busca tomar algún tipo de represalia, Dios se encargará de cualquier situación. De eso no tenga dudas. Y usted verá que cuando eso suceda, usted hasta se va a sentir de alguna manera triste y acongojado por lo que le ha pasado a esa persona. Así que de esa manera el Señor nos enseña a que en medio de cualquier sufrimiento, la esperanza que Cristo nos da nos puede ayudar para que la soportemos y tomemos una actitud diferente ante esas situaciones. El siguiente pasaje es Primera de Pedro 3, versículos 13 al 14, donde se nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecieis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Acá el apóstol Pedro nos enseña que en tiempos de sufrimiento el Señor es fiel. Él siempre es fiel y mira, y debemos por esa razón mirar hacia Cristo con esperanza. Dios es fiel. Él se mantiene fiel. En cualquier situación, en cualquier momento, Dios se mantiene fiel.
Y Él quiere que nosotros tratemos de vivir de esa manera, porque Él no cambia, porque Él no es indiferente a nuestras situaciones. Él tiene un propósito con respecto a ese sufrimiento que estamos sufriendo, que estamos pasando. Así que utilicemos estos momentos para poder ver que el Señor tiene un propósito con respecto a la manera en que Él quiere que nos comportemos. Dice el apóstol: ¿y quién es aquel que puede hacernos daño? Y esa es una pregunta retórica, porque usted y yo lo sabemos, que no hay quien nos pueda hacer un daño, que nos perjudique de tal manera, si Dios está con nosotros. Dios puede protegernos aún en medio de esas situaciones difíciles. Muchos dudamos, especialmente en esos momentos cuando se nos ha dado la noticia de alguna enfermedad seria, complicada, y nos desesperamos y tratamos de buscar alguna solución, pero como nos lo ha demostrado la palabra, con aquella mujer que sufría de flujo, con aquellos hombres que sufrían de lepra, con aquel hombre que era paralítico, aquel joven sordo, aquella mujer que había perdido a su hijo, todos ellos en medio de esos sufrimientos vieron al Señor, buscaron al Señor Jesucristo, y el Señor renovó la esperanza que ellos necesitaban para que ellos se convirtieran en esos seguidores que traerían honra y gloria a Él. La palabra nos confirma que si alguna cosa padecemos a causa de la justicia, somos bienaventurados. Deberíamos de estar alegres, contentos, porque el Señor tiene el propósito de darnos esa esperanza que tanto necesitamos. Después de haber dado su defensa por la necesidad de andar con bondad hacia los demás, Pedro amonesta: no os amedrentéis, no os conturbéis. Aquí se refiere Pedro a la intimidación que la sociedad podría causar en nuestra vida, que aún a pesar de situaciones difíciles, el mismo mundo quiera atacarnos y juzgarnos, así como Job fue juzgado por sus llamados amigos, que él era el causante de todo su sufrimiento, cuando en verdad la palabra de Dios aseguraba que Job no era el responsable de nada de eso. Primera de Pedro 3, 15 al 17 nos dice: santificaos a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sabes? Podemos soportar el sufrimiento, porque nuestra esperanza es Cristo. Nosotros debemos de continuar siendo amables ante el inconverso, porque es fácil llegar a pensar que estamos tratando con un enemigo de la fe, pero el cristiano maduro sabe que la lucha es contra Satanás, quien es el enemigo
que ha cegado al inconverso. Así que en esos momentos, incluyendo esos momentos cuando alguien que no conoce a Cristo quiere hacerte un mal, es el enemigo, el diablo, el que está utilizando a estas personas y esta situación para destruirte o querer hacerte sentir mal en ese momento. Recordemos, Satanás siempre tiene motivaciones que van a causar mucho sufrimiento en nuestras vidas. Así que Dios es quien evalúa nuestra conciencia redimida para que nuestro comportamiento no sea fingido y que no cause ningún daño. El resultado es entonces que si el inconverso quiere avergonzarnos, calumniarnos, la buena conducta de un creyente logrará combatir esa situación y Dios logrará hacer de esa maldad algo bueno. Dios quiere mejorar cualquier cosa en nuestra vida. Él nos dice en su palabra, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien si es la voluntad de Dios. Sí, siempre, en cualquier momento, la voluntad de Dios es la que manda y la que juzga y la que hace y diseña la situación para que podamos de esa manera presentarnos aprobados ante el Señor. Así que, ¿qué pasos podemos dar para no convertirnos en personas que causan un mal, sino que traen un bien a la humanidad? La palabra de Dios nos enseña que a través de nuestro buen comportamiento, Dios utilizará eso para la mejora y el avance del Evangelio, para que otros conozcan a Cristo y puedan llegar y caer rendidos ante Él. Así que pongámoslo en práctica. Toda persona, verdaderamente, toda persona pasa por pruebas y tribulaciones. Lamentablemente, unos nunca están dispuestos a aprender esas lecciones. Pero si nosotros, como cristianos, los aceptamos esas situaciones con humildad, entonces esto desarrollará en nosotros esa buena conducta que Dios espera. Así que para esta semana, repasa. Evalúa tu vida y piensa si en otros tiempos Dios permitió la tribulación en tu vida. Y preguntémonos, ¿aprendimos de esa situación? ¿Sí o no? Porque mientras hay vida, nunca es tarde para aceptar y aprender de los propósitos de Dios. Segundo, ora. Pídele a Dios que te dé la madurez espiritual, esa madurez necesaria para aprender de las pruebas que Él permitirá en nuestras vidas. Oremos para que podamos salir fieles hasta el final. Y tercero, anima. Debemos de estar conscientes de que las personas que están pasando por pruebas difíciles, nosotros que ya hemos soportado la situación, podemos apoyarles, podemos darles palabras de consuelo. Si ya hemos aprendido esa lección, entonces es muy posible que Dios te pondrá en medio de esas situaciones para que tú seas
esa palabra que traiga esperanza a la vida de ellos. Una vez más, toda persona pasa por pruebas, pasa por tribulaciones. Tendrá que ser así. Pero lamentablemente unos tal vez no estarán dispuestos a aprender sus lecciones. Pero si tú la aceptas con humildad, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos sacará y nos llevará en victoria y lograremos conquistar a través de cualquier situación. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cualquier situación, por difícil que sea, por dolorosa que parezca, tiene un propósito, porque Dios así lo determina cuando tú le amas y le honras. Así que en esta semana pensemos de qué manera el Señor quiere que nosotros aportemos para que ayudemos a otros a soportar los momentos difíciles, llevándoles la esperanza que se llama Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta meditación de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, encontrar ese alivio que no solamente es superficial, sino que es completo cuando se trata, Señor, de tener esa esperanza en tu Hijo Jesucristo, sabiendo que cualquier sufrimiento en el momento no es agradable, pero que eventualmente rendirá frutos que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias por todo, pues lo agradecemos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y nos veremos al ratito en el culto de adoración. Bendiciones.